Nosotros, mire, una enfermedad rara, según las leyes que tenemos, es una que se manifiesta en un nacido cada 2000. Una persona cada 2000 nacidos vivos se manifiesta, tiene una prevalencia en población de 1. Hay algunas que son cada 10.000, hay algunas que son 1 cada 100.000. Entonces, todas son distintas, la gran mayoría tiene un origen genético, pero todas tienen algo en común, que ¿cuál es? La falta de diagnóstico, o sea, la demora en el diagnóstico. Las familias están de 5 años, 6 años de promedio para tratar de dar con un diagnóstico. La gran mayoría no tiene cura, es decir, que una vez que es diagnosticada la enfermedad, lo que se hace son tratamientos paliativos y tratar de ir llevando al paciente que tenga una mejor calidad de vida, o sea, que pueda no complicarse tanto la patología, sino que pueda tener una correcta calidad de vida. Entonces, en eso coinciden todas, y todas coinciden en algo más, que es la falta de profesional o la capacitación, porque hay de 6.000 a 8.000 enfermedades raras catalogadas. De 6.000 a 8.000 enfermedades raras. Las que se conocen ahora. Las que se conocen, o sea, un registro que se lleva de este tipo de enfermedades, se van registrando, que hay de 6.000 a 8.000. Entonces, es imposible que quizás un médico conozca las 8.000 enfermedades. Por eso es que en el mundo se trabaja con centros de referencia. Nosotros tenemos hoy un hospital, el hospital de día del pediátrico, que están las doctoras Emilce Gutiérrez, Claudina Picón, Carolina Lanea, que son genetistas, pueden acudir a ellas, ellas están en vinculación con Garrahan y con otros centros de atención del país, para que ese chico reciba el diagnóstico. Te repito, se tarda por ahí muchos años en diagnóstico. Tuvimos un caso de un nenito que tuvo convulsiones, estuvo 20 convulsiones un día, fue tratado en el pediátrico, me encontré con la madre hace una semana, y ella me decía, todavía no sabemos qué tiene. Y habían pasado, ya el chico tiene 1 año, o sea... Y al no saber qué tiene, uno no sabe cómo actuar. Claro. Ni qué tratamiento seguir. ¿Qué tratamiento seguir? O sea, el punto inicial es el diagnóstico, y después el diagnóstico empieza otro camino. Seguro. Que es, bueno, en base a la enfermedad, cómo nosotros lo llevamos al chico a tener una mejor calidad de vida. Bueno, el centro va a venir a estar para capacitar a profesionales de diagnóstico temprano en cuanto a genética, hacer las capacitaciones, a vinculación con centros de genética. Estamos trabajando con Casa Garrahan y con Fundación Garrahan para establecer un convenio con Garrahan en materia genética, tener este aval de Garrahan. Y va a venir también a que los chicos puedan ahí hacer, estos chicos tienen que ir cada 10 días, una semana, 2 por semana, al médico. No es lo mismo que vayan a un hospital a hacer clínica, o que vayan a los consultorios que va a tener el centro atendidos por médicos, que es un tratamiento distinto, ¿no? Es un camino duro, es un camino, pero que realmente lo que nosotros decimos siempre, que las enfermedades raras, así muchas de ellas tienen los chicos promedio de vida, pero si nosotros siempre decimos, no nos enseñan a morir, nos enseñan a vivir, aprendimos a pelearla, aprendimos a estar siempre con esperanza, y nos pasan cosas. Me ha pasado con una chica en Corrientes que le habían denegado el certificado de discapacidad, la chica con fibrosis quística, y yo hablando con esa madre, estábamos haciendo una acción de amparo para que le otorguen el certificado de discapacidad, y esta chica me decía, tenía 17 años, me manifestó, me dijo, si yo tengo que seguir peleando con la enfermedad, con los médicos, con la obra social, encima no me da el certificado de discapacidad, prefiero morir. En este momento estamos necesitando ladrillo, cemento, cal, arena. Eso es importante que lo digamos, ¿qué se necesita? Y hoy estamos en esa etapa, ladrillos, cemento, cal, arena. Estamos tratando de llegar a terminar al 30 de diciembre, lo vamos a hacer un parate de 15 días y esperamos continuar el 16 de enero. Ahí pueden ver ahora, al lado poniendo la membrana, se sorprendieron unas chicas que la llevamos el otro día a ayudar, porque decían, pensamos que al lado se ponía para la foto, y en realidad él fue el que colocó toda la membrana en el centro. ¿Ah, sí? Sí, él estuvo esta semana colocando la membrana, nosotros estuvimos ayudando cortando el pasto, o sea, cualquiera que pueda colaborar, bienvenido. En Facebook nos manejamos con 2 páginas, una es Procesos Solidarios, la otra es Enfermedades Raras Chaco, y Procesos Solidarios, todo junto así. Procesos Solidarios, sí. Y la otra es Enfermedades Raras Chaco. Enfermedades raras en Facebook, Enfermedades Raras Chaco. También pueden contactarse con los sábados, este sábado en la plaza, acercarse a la gente, que está la campaña se hace el cierre, la campaña de reciclado de la Fundación Ciudad Olimpia, se pueden acercar allí los que nos quieren colaborar con algo. En el clásico lugar, para que no tenemos compromiso con nadie, enfrente a San José. Enfrente a San José, exactamente.
Y los números de teléfonos puede ser el del arquitecto Carlos Alades, que es 3624-643404, o a mi celular, que es 3624-025657.